Hola, soy la doctora Crispín y hoy me gustaría hablar de los criterios que utilizo en una primera consulta para recomendar perder peso o para desanimar a que alguien pierda peso, para desaconsejar. Antes de hablar del tema, tengo que dejar claro que esto es una charla informal para YouTube y que bajo ningún concepto pretendo suplantar a una consulta profesional con esta charla. Pues vamos allá con el tema. ¿Cuáles son los criterios que utilizo en mi consulta, en una primera consulta, para animar a perder peso o para desaconsejar perder peso? Bueno, pues yo me baso en tres criterios: el índice de masa corporal, índice de masa corporal, masa, la grasa que tiene el cuerpo y el perímetro de cintura. Vamos a empezar por el primero, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, IMC, es una división, es peso partido por altura al cuadrado, es decir, el índice de masa corporal IMC es la relación de la altura con el peso. Es muy facilita porque es esta división que os digo, es peso partido por altura al cuadrado, y cualquiera que sepa su peso y su altura puede calcularla rápidamente pues mediante esta división, peso partido por altura al cuadrado. Cuando hacemos la división nos da un valor, una cifra. Si esa cifra tiene un valor superior a 30, se dice que la persona con IMC superior a 30 lo que tiene es obesidad médica. Y podría ser obesidad tipo 1 si es mayor a 30 pero menos de 35, obesidad tipo 2 si es mayor de 35 y obesidad tipo 3 si es mayor de 40. El índice de masa corporal nos puede dar un valor entre 30 y 25. Ahí se hablaría de tiene usted un sobrepeso médico. Y el índice de masa corporal, IMC, peso partido por altura al cuadrado, nos puede dar un valor comprendido entre 25 y 18,5. Ahí hablaríamos de peso normal médicamente hablando. ¿Qué pasa cuando da menos de 18,5? Ahí hablaríamos de infrapeso, un peso que médicamente hablando es inferior al normal, y yo bajo ningún concepto debo animar a una persona con IMC inferior a 18,5 a que baje peso. Bueno, dicho esto, os voy a decir que mi báscula se llama Tanita, y las básculas Tanita lo que tienen es la posibilidad de incorporar la estatura del paciente, y cuando introduces la estatura del paciente, la báscula pesa al paciente y entonces calcula automáticamente el índice de masa corporal. Así yo puedo decirle a esa persona si su índice de masa corporal, su relación altura-peso, es normal o es inferior a los valores deseables o es superior, y en ese caso procede médicamente hablando bajar de peso. Bueno, el índice de masa corporal es tan facilito de calcular que lo utilizamos todos los médicos estéticos, todos los médicos cardiólogos, endocrinos, todos los de España, Francia, América, África, en todo el mundo, porque es muy fácil, muy rápido. Vale, pero aunque es importante, tiene fallos, porque presupone que más IMC significa más grasa, y no necesariamente. ¿Qué quiero decir? Pues que a veces hay personas que tienen más IMC, tienen sobrepeso médico, pero no porque tengan mucha grasa, sino porque son personas muy musculosas. Entonces, hay que distinguir si un IMC alto es por exceso de grasa patológico o es porque esa persona tiene mucho músculo. Hay que distinguir una persona con un IMC, un normopeso, si tiene normopeso pero tiene mucha grasa porque es una persona con poco músculo, por ejemplo, o si por el contrario el caso es que tiene un IMC normal, un peso apropiado para su estatura, pero también tiene la grasa bien. O sea que relación peso-altura, índice de masa corporal, no siempre es que más IMC es más grasa, a veces puede ser más músculo, y a veces IMC normal, pero puede ser una persona muy flácida y tiene mucha grasa. Entonces, hay un segundo parámetro y es la grasa del cuerpo. ¿Cómo valoro yo la grasa del cuerpo? Pues la valoro con mi máquina Tanita, porque tiene un mecanismo que se llama bioimpedancia. Impedancia es resistencia al paso de una corriente.
Pues en esta máquina Tanita hay unas placas que se ponen en contacto con la piel del paciente y miden la resistencia al paso de una corrientita que pasa por estas placas, que obviamente es una corriente indolora, el paciente no se entera y de manera súper rápida, indolora, facilísima, yo tengo una aproximación bastante fiable, no al 100%, de cuánta grasa tiene el cuerpo de esta persona que tengo delante. Hay unas tablas de referencia y entonces una vez que yo tengo el valor con más o menos fiel, una aproximación fiel, margen de 1 kilo arriba, kilo abajo, ¿vale? Pues una vez tengo ese valor con mi máquina Tanita, tengo unas tablas de referencia y así sé si el valor de la grasa de mi paciente está comprendido entre los rangos médicamente normales, está por encima, procede médicamente bajar de peso, o está por debajo, no procede bajar de peso. Vale, pues ya tenemos dos parámetros, el IMC, relación altura-peso, facilito pero no siempre acierta porque hay ciertas variaciones en las personas. El segundo, la cantidad de grasa, muy importante. El caso es que también tiene un fallo, y es que a veces hay personas que teniendo una cantidad de grasa relativamente normal, si la tienen a nivel de las vísceras, esa grasa puede ser médicamente negativa. Y hay veces que alguien tiene un valor de grasa un poquito más alta de lo normal y a lo mejor la tiene repartida con otra distribución que médicamente no la haga desaconsejable, es solamente una cuestión de estética. Bueno, pues aparece mi tercer criterio. Mi tercer criterio es el perímetro de cintura. El perímetro de cintura se mide muy fácilmente, es una cinta métrica. Entonces, cuando el perímetro de cintura de un varón da más de 102, médicamente hablando, se considera un riesgo para la salud. Y en la mujer, cuando el perímetro de cintura mide más de 88. Entonces, siempre cuando alguien viene a mi consulta, si es hombre el perímetro superior a 102, si es mujer el perímetro superior a 88, van a ser indicaciones médicas para bajar de peso, porque son representativas de mucha grasa en las vísceras, mucha grasa mala, mucha grasa que favorece una inflamación de bajo grado interna y crónica que, de mantenerse al cabo de los años, favorecería enfermedades metabólicas del estilo diabetes o favorecería enfermedades cardiovasculares, favorecería hígado graso, es decir, es un riesgo para la salud, es decir, en ese caso yo voy a aconsejar siempre que se baje de peso. Hasta aquí los 3 parámetros que me permiten a mí valorar la necesidad de bajar de peso cuando alguien acude por primera vez a mi consulta, o por el contrario, me indican que debo desaconsejar, debo contraindicar la bajada de peso de esa persona. Bueno, pues espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo y nos vemos en la próxima. Adiós.